Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Hola, bueno, ya vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Felipe Murillo, para los que no me conocen, egresado de aquí del programa de medicina interna de la científica. Ok, vamos a empezar con la sesión de endocarditis infecciosa. Primero tenemos, bueno, que es una infección de una válvula cardíaca nativa o protésica de la superficie endocárdica o asociada a un dispositivo cardíaco, intracavitario, ¿verdad? Principalmente. Tenemos en cuanto a la epidemiología y la demografía, tenemos que se presenta en 3 a 10 personas por 100.000 habitantes año. En Estados Unidos promedio hay un total de unos 40 a 50.000 casos nuevos. La incidencia y los factores de riesgo pues van a variar de acuerdo a cada región. Es una enfermedad costosa, llegando a tener promedios de cuentas de arriba de 2 millones. Como sabemos, pues también es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Ahorita vamos a repasar un poco más de eso. La mayoría de los pacientes son de sexo masculino y la mayoría también de los pacientes tienen arriba un promedio de 50 años. ¿Okay? Tenemos que principalmente pues, se presenta en países desarrollados pues, por los mismos factores de riesgo que deben tener estos pacientes para presentar esto. ¿Okay? Como habíamos visto, edad arriba de 50 a 60 años, que sean usuarios de drogas intravenosas, que tengan pobre higiene bucal, antecedente de fiebre reumática, que tengan alguna enfermedad cardíaca estructural, antecedente de endocarditis infecciosas que ya hayan tenido el padecimiento, como hemos visto que tengan pues alguna válvula, algún dispositivo intravascular o algún dispositivo cardíaco y la infección por VIH, que son estos pues, factores de riesgo. ¿Ok? Y también tenemos que la pobre higiene bucal pues es un factor de riesgo ya estudiado de forma doble ciega, la utilizaron con el de placebo control, donde utilizaron 2 minutos de cepillado y hubo extracción dental de alguna pieza por cualquier razón y se tomaron hemocultivos en seguimiento para documentar esto, ¿ok? Teniendo pues que la pobre higiene oral, sobre todo que cuando tiene un involucro de una enfermedad gingival, pues se va a generar una bacteriemia post cepillado. Si tenemos placa de sarro, con un ratio de hasta casi 4, cuando tenemos la placa 4.4, y cuando existe sangrado, pues esto se va a elevar casi hasta un riesgo de 7.9 veces mayor en comparación que cuando no tenemos esto. ¿Ok? Entonces, pues es muy importante esto, sobre todo para la prevención, de saber en qué pacientes pues, pueden tener este tipo de infección. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, de válvula nativa aguda o subaguda, de válvula protésica si es una infección temprana o una infección tardía, cuando es de cavidades derechas, cuando se asocia a trombos y endocarditis con hemocultivo negativo. Ok, que este pues es un poquito el que nos causa más problemas. Okay, esta es una clasificación básicamente en general. Y ahora, ¿cuáles van a ser los microorganismos más comunes de endocarditis infecciosa? ¿Alguien le gustaría? Pues sí, son principalmente los sacos gram positivos, particularmente Staphylococcus como el prototipo de agente infeccioso que se documenta en eso. ¿Ok? Tenemos principalmente también los grupos de Streptococcus y los Enterococos. ¿Perdón? Leuconesis sí, o sea, los estafilococos en general, que ese pues se puede confundir muchas veces por los métodos de detección automática con Staphylococcus, ¿ok? Entonces tenemos que, de acuerdo al tipo de población especial, pues es donde vamos a buscar principalmente algunos agentes. Por ejemplo, si se fijan, del lado derecho de la tabla, Staphylococcus predomina como prácticamente el principal, independientemente, perdón, del tipo de población especial. ¿Ok? Y, por ejemplo, llama mucho la atención que pacientes con algún trasplante
es polimicrobiano o en ocasiones, bueno, con bacilos gram negativos que se pueden asociar, y hongos, ¿ok? También aquellos pacientes con dispositivos cardíacos, pues principalmente también cobran relevancia algunos otros agentes infecciosos. ¿Y esto por qué es importante? Porque pues, muchas veces, tanto por la complejidad del diagnóstico, las herramientas diagnósticas, etcétera, tenemos que ir pensando en un esquema empírico muchas veces con los pacientes. O sobre todo cuando hay hemocultivos negativos, no se desarrolla nada y la idea del diagnóstico de endocarditis sigue muy presente. ¿Okay? Tenemos del Nature del 2016, lo que nos interesa es Norteamérica, pues principalmente casi la mitad son causados por estafados, ¿ok? Entonces, pues tenemos que tener mucho conocimiento sobre eso, ya un poco más otras especies de estafilococos, que antes le llamaban coagulasa negativas, pero la definición actual establece que son especies de estafilococos, y enterococos dominando, pues como ven, casi esto es el 100%, y un poquito menos, pero nada despreciable, pues un cultivo negativo, aquí lo marcan como el 7%, pero en ocasiones puede ser más, como ahorita lo vamos a estar viendo. Ok, esta es una tabla pues, que nos dice en el término de porcentaje, si se fijan, pues estábamos igual, sigue dominando de acuerdo a los tipos de poblaciones especiales, y básicamente pues esta tabla es un reflejo de lo que ya vimos. Lo único que llama la atención es que cuando tienen cultivo negativo puede ser tan bajo como el 5% o casi tan alto como hasta el 30%. Ok, entonces este es un tema a tomar en cuenta. Y hablando de endocarditis fúngica, tenemos que pues es afortunadamente menos del 2% de todas las endocarditis, principalmente especies de cándida, sobre todo albicans, y en un poco menos porcentaje, pero nada despreciable, aspergillus, en particular fumigatus, ¿ok? De este 20-25% hasta 2/3 de todos los casos. ¿Y cuáles van a ser pues, los factores de riesgo asociados a desarrollar este tipo de infecciones? Pues válvula protésica, que tengas un acceso vascular central con 30%, el uso de antimicrobianos de amplio espectro, perdón, malignidad, uso de droga intravenosa y que tengamos nutrición parenteral, ¿ok? Que si se fijan, pues son los mismos factores de riesgo para congenias, ¿ok? Que la congenia, pues, eventualmente se siembra en las válvulas y desarrolla la endocarditis fúngica, ¿okay? Que básicamente sería como que lo que hay que tener en cuenta. Ahora, los criterios de DUC, pues ya más o menos los tienen ustedes dominados. Sin embargo, bueno, pues este año no sé si vieron que se establecieron los nuevos criterios, ¿ok? Y alguien que los haya repasado, ¿qué diferencias les encuentran? Primer tipo de imagen. Antes se consideraba que nada más era un cardiograma, pero le agregaban el TAC y ahora se puso que incluyamos el cardiograma y el TAC juntos para poder hacer el diagnóstico. Ya que el ecocardiograma es mejor para ver vegetaciones, pero el TAC te permite apreciar mejor los cambios anatómicos en pacientes con enfermedades. ¿Hoy? Sí, se hizo este cambio y la verdad no me acuerdo de eso. Sí, pues los criterios quirúrgicos, los patológicos cambiaron, y lo de los sets también de ciertos patógenos, ¿ok? Y se ampliaron los estudios de imagen, por ejemplo, la utilización del PET 18-FDG, etcétera, que ahorita lo vamos a repasar, ¿ok? Entonces tenemos, pues bueno, para que sea una endocarditis definitiva, un criterio patológico, ¿ok? Que encontremos un microorganismo que se asocie con que tengamos vegetaciones, por ejemplo, que también es un criterio ya directo, y recordar hacer el diagnóstico que tengamos 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores, y pues aquí nos incluye las definiciones de endocarditis posible, o cuando francamente pues no tenemos endocarditis. Ok, de los criterios mayores se van a dividir en varios. Primeramente son los criterios microbiológicos, y con los microorganismos, las especies que se han identificado como agentes causales principales en dos sets de hemocultivos, ¿ok? Y los que realmente causan endocarditis infecciosa que tengan 3 o más cultivos separados, ¿ok?
En cuanto a los laboratorios, pues las PCRs para especies de Coxiella, Bartonella o Trofiremas, ¿ok? Que tengamos los títulos de Coxiella arriba de 1/800 o que tengamos detección de IgM y IgG por inmunopresencia para Bartonella, ¿ok? Los criterios de imagen que tengamos, como bien dicen, que se agrega la tomografía, ecocardiografía que muestre pues alguna situación que nos haga orientar a endocarditis, que tengamos un nuevo soplo, regurgitación no vista en estudios previos, y se agrega pues ya como primera línea el PET-CT 18-FDG, que nos demuestre una anormalidad compatible con endocarditis. Ok, entonces pues si se fijan, ya tenemos más herramientas diagnósticas para poder hacer todo esto. Y el que se agregó de nuevo, el criterio quirúrgico, que durante la inspección en vivo, en la cirugía, pues se documente alguna alteración compatible con endocarditis. ¿Ok? Criterios menores, que tengan historia previa de endocarditis infecciosa, y los que ya habíamos visto, una enfermedad congénita, que tengan una válvula, un nuevo soplo, que tengan un dispositivo cardíaco implantable, que sean usuarios de drogas, etcétera, ¿no? Que tengan algo de predisposición. Fiebre, que ese ya los menores no cambiaron mucho, y fenómenos inmunológicos y vasculares, ¿ok? Que eso pues ya los tenemos bien repasados, y que, por ejemplo, de alguna biopsia se pueda correr algún PCR o algo, también ya lo ponen como un criterio menor. Y cuando tienen una actividad metabólica normal en el 18-FDG, pero no es tan compatible, pero ya lo ponen ahí como en el terreno, ¿no? Ahora, ¿cuál es la mortalidad asociada a endocarditis infecciosa? Pues como habíamos visto, sobre todo es alrededor del 20-30%, ¿ok? Esta va a aumentar más en los primeros 20 días, sobre todo cuando tengamos pues algún tipo de estos factores como infección de la válvula protésica, que el paciente haga edema pulmonar agudo, mientras a mayor edad también es mayor el riesgo de mortalidad, que sea una bacteria o endocarditis por Staphylococcus, una vegetación, que tengamos alguna vegetación sobre todo de ciertos tamaños, que eso nos va a indicar el tema quirúrgico, y que tengamos compresiones paravalvulares, ¿ok? Todo esto va a aumentar. ¿Y qué pasa con las complicaciones paravalvulares? Pues se traduce en una alteración en el sistema eléctrico cardíaco, lo que nos lleva pues, a arritmias o bloqueos que son prácticamente fulminantes, ¿ok? Tenemos que con esta valva va a haber fenómenos embólicos que nos va a elevar la mortalidad hasta el 30%, ¿ok? Es muy similar tanto si es meticilino sensible o resistente, ¿ok? Y esto mismo va a ser para las demás especies de estafilococos, ¿ok? Va a bajar un poquito menos con enterococo y con streptococos. Sin embargo, pues como vemos el ratio con estos agentes patógenos y los fenómenos embólicos, son más o menos promedio del 20 al 40%. ¿Ok? Entonces, casi la mitad, si tuvieran 10 pacientes, casi hasta 4 de 10 van a tener fenómenos embólicos. Entonces, esto es muy importante también para su seguimiento y para cómo hacen el approach con estos pacientes. ¿Ok? Manifestaciones clínicas, que ya las repasamos. Y va a tener el paciente pues fiebre, escalofríos, disnea, hiporexia, pérdida de peso, debilidad y, como les había dicho ya, complicaciones más graves, insuficiencia cardíaca, alteración de la conducción eléctrica, complicaciones cerebrales, émbolos periféricos, principalmente, no viene aquí como primer lugar, pero el sistema nervioso central, renales, pulmonares, esplénicos, vertebrales, y fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues es un abanico amplio, y muchas veces es simplemente debilidad, fiebre, etcétera. Entonces ahí es cuando hay que tener la pesquisa para pensar en este diagnóstico, ¿ok? Un poquito más explicado, y lo que ya conocemos, las manchas de Rod, los infartos esplénicos, los émbolos, principalmente el sistema nervioso central, y pues las vegetaciones prácticamente en las válvulas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a indicar la toma de hemocultivos en caso de sospecha de endocarditis? Pues se deben tomar al menos 3 sets, y que tengan una diferencia entre 30 minutos a 1 hora, ¿ok?
Entonces es muy importante porque pues esto nos va a aumentar digamos que la efectividad de captar al agente infeccioso y también la positividad de los hemocultivos, ¿ok? Porque, ¿qué pasa? Que sospechan endocarditis y le toman un set nada más, o sí, sobre todo, digo, pasa eso, a veces es porque no tienen ustedes pues todas las tomas de hemocultivos o todo el material en algunos hospitales. Sin embargo, pues sí saber cómo se tiene que indicar esto. Ahora, ¿cuánto se va a indicar? Cuando ¿sí? Siempre no, sí, no. Siempre se debe de indicar, o sea, los 3 sets, pero también la cantidad de sangre, ¿ok? Esto es lo que, esto es la pasada, que quiero que vean. Si se fijan, el porcentaje de recuperación, cuando es de 8 a 10 mililitros, que es más o menos lo que cabe en el frasco de hemocultivos, sí tiene un pequeño porcentaje más arriba que otros, ¿ok? Cuando mandan 5 mililitros, etcétera, a veces no podemos tener tanta recuperación. Y cuando mandamos más de 10 mililitros, pues si se fijan, tampoco el rendimiento aumenta. Pero en la siguiente diapositiva, que es lo que les quería mostrar, si vemos comparado 30 mililitros contra 20 mililitros, el porcentaje de cultivos positivos y de patógenos detectados pues es muy similar, ¿ok? Que básicamente los 30 mililitros pues ya serían los 3 sets, ¿ok? Que se queden con esa idea para así tener una mayor recuperación y de sitios separados con 30 a 60 minutos de separación, ¿ok? ¿Dudas con esto? ¿Hay algún problema en tomar cultivos, pero si el paciente tiene una vía central, tomarlos directamente de ahí, digo, ya que puede terminar la vía, pero para el ciclo de contaminación? Pues sí debe ser venopunción, ¿ok? Pero vaya, pues también si sospechas que aparte tiene una infección asociada a catéter o otra cosa, pues también hay que tomarlo de las líneas que tengo. De hecho, la información dice que puedes, que el humano puede, dice que ya puedes hablar de los dos del mismo lugar, pero que es preferible. Y ahora, ¿cuál va a ser la proporción de hemocultivos negativos en endocarditis? Pues casi como habíamos dicho, del 20 al 40%, ¿ok? Y principalmente pues, se debe a que el paciente ya tiene un antibiótico previo o que son microorganismos fastidiosos como los que vemos a la derecha de la diapositiva, que ya más o menos sabemos cuáles son, ¿ok? Entonces, pues no es nada despreciable este porcentaje, ¿ok? Y muchas veces si no se sospecha de manera adecuada, no tomamos los hemocultivos, hacemos el seguimiento, los estudios de imagen, etcétera, pues se nos puede escapar un poquito todo esto, ¿ok? Y pues estos microorganismos, pues hay que avisar al laboratorio, porque algunos van a requerir medios especiales o dejar el hemocultivo más tiempo porque son de crecimiento lento. Y si se fijan, pues afortunadamente de la mayoría de estos, pues contamos con PCRs o con serologías que nos pudieran ayudar a identificar todo esto. ¿Ok? El siguiente, bueno, pues en un estudio en 4 centros en Francia, durante 5 años, de enero del 2010 a diciembre del 2015, se incluyeron pacientes con sospecha de endocarditis. De 280 pacientes, solo se identificaron 138 pacientes, de los cuales se recuperaron con biopsia 27 adicionales. ¿Ok? Entonces, en ocasiones, pues la biopsia intracardíaca es compleja de realizar, pero sí pudiera ser en algunos pacientes nos puede dar un poquito de mayor recuperación. ¿Ok? Y así es como hicieron ellos el algoritmo, que básicamente es, si no detecta nada serológico ni por PCR, pues ya piden diferenciales o se van a la inmunohistoquímica, que es prácticamente la biopsia. ¿Ok? Esto es básicamente lo mismo que fue todo lo que se documentó. Si se fijan, pues es amplio la baraja de microorganismos no fastidiosos. Entonces siempre hay que tener todos estos en mente y estar familiarizados pues con el abordaje diagnóstico de la mayoría de estos. Pero no me quedó claro cómo se hacen las biopsias de barro. ¿En qué sentido? O sea, cómo se hace, cómo haces una biopsia. O sea, pues es más o menos como cuando hacen una tabla o algo así. O sea, tienen que ser intravasculares, o sea, pero es algo complejo. ¿Okay? O muchas veces estas biopsias
no te dicen los artículos, eso, pero a veces un post-mortem, ¿ok? Entonces ya es cuando pues, el paciente falleció y se sigue estudiando y es cuando se recuperan muchos de estos microorganismos, ¿ok? Pero si no regresas en un paciente vivo que tiene positivo negativo, se sabe que si tienes una sospecha muy fuerte. Si es muy fuerte y todo lo demás, o sea, te da para endocarditis y lo único que no tienen los ejecutivos, pues tratamientos empíricos, ¿ok? Ahorita los vamos a ver al final, pero si se fijan, muchos de los medicamentos que usamos cubren a la mayoría de estos microorganismos, ¿ok? Pero sí, o sea, tener en mente eso, pero no es asequible ni muchas veces es tan fácil de realizar, ¿ok? Ahora, como habíamos visto, pues muchas veces nosotros mismos hacemos que los anticultivos no sean positivos porque iniciamos a veces antibióticos, ¿ok? A lo mejor sin ciertas indicaciones, y si se fijan el porcentaje de positividad en este artículo del Clinical Microbiology baja de casi el 50% hasta el 30%, ¿ok? Entonces más de la mitad de los pacientes se nos están escapando porque a veces pues ya tiene la ceftria por una IBU o tiene pues, cualquier otra cosa, no ya son de urgencias con levofloxacino, con ceftriaxona, con los medicamentos que muchas veces se utilizan más de primera línea en algunas áreas hospitalarias. Ok, entonces esto es para que sí lo tengan a valorar en cuenta. Ok. Y esto es pues de acuerdo a la comparación entre microorganismos que tienen sets positivos y negativos. Si se fijan, sobre todo principalmente el grupo AC, que es el que quiero que se fijen, pues 0.9%, o sea, se recupera en muy poco porcentaje estos microorganismos, ¿ok? Hongos también en el 1%, 0.3%. Digo, muy diferente a estreptococos, estafilococos, que el 30-40% de positividad, que si se fijan como quieran, pues es bajo el porcentaje, ¿ok? Es menos de la mitad que tenemos esta recuperación. Y continuando, bueno, este es un algoritmo muy similar al artículo pasado. Y pues sí, mandar PCRs cuando la sospecha epidemiológica es muy alta, ¿no? De acuerdo al tipo de microorganismo, como hay muchos, por ejemplo, Bartonella, pues asocia exposición con gato, Brucella exposición a lácteos no pasteurizados, ¿verdad? Coxiela con algunos animales de granja, hongos, los pacientes que ya vimos que tienen inmunosupresión, tienen cáncer, tienen uso de antibióticos, tienen infusión parenteral, etcétera. Entonces, pues de esto nosotros también, con la sospecha tanto epidemiológica, lo vamos a traducir a ir haciendo un buen diagnóstico, ¿ok? Por eso en infectología, pues ya siempre preguntamos a qué se dedica, convive con animales, todo eso, ¿no? Que nos puede ahí más o menos acercar al diagnóstico. ¿Y cuál es la proporción de bacterias que causan endocarditis por Staphylococcus? Pues hasta el 10 al 20%. ¿Ok? Sobre todo cuando tienen una enfermedad cardíaca predisponente, algún dispositivo intracavitario. ¿Ok? Y de las bacterias por Staphylococcus aureus, pues vamos a tener algunos factores de riesgo. Por ejemplo, que la bacteria sea persistente, que ya tengamos endocarditis infecciosa previa, que tengamos un dispositivo intravascular, que tenga meningitis, que sea usuario de drogas intravenosas, que el estado sea lo que le llaman comunitario, ¿ok? Y pues cuando tenemos embolismos o osteomielitis, nos habla de que probablemente hay una diseminación hematógena, ¿no? Entonces, al haber diseminación hematógena, pues es siempre indicativo de buscar endocarditis infecciosa en estos pacientes, ¿ok? Y lo que marca también tener una PCR elevada, pues nos indica eso. Hay algunas escalas que nos dicen que cuando tenemos bacteriana por Staphylococcus, pues para utilizarlo, principalmente o en quienes vamos a hacer ya el abordaje de hacer un ecocardiograma y todo eso. Pues estas escalas nos ayudan, digo, particularmente cuando hay una bacteriana por Staphylococcus, sí estás obligado a descartar endocarditis, ¿ok? Y más si no sabes, por ejemplo, exactamente el foco en donde está el paciente, ¿no? Tenemos varias escalas, como les había dicho, principalmente VIRSA, pero hay otras
que acá se las voy a poner. BIRSA, PREDICT y POSITIV son escalas que nos ayudan a determinar si el paciente requiere o no ecocardiografía y en quiénes buscarlo. ¿Habían escuchado algo de estas escalas? Okay. ¿Cuál va a ser mejor? Pues si se fijan, cada una toma diferentes criterios. Por ejemplo, POSITIV nos toma el tiempo de positividad del ejecutivo, ¿no? Si tienen fenómenos vasculares, enfermedad cardíaca predisponente, que sean usuarios de drogas intravenosas, con un corte de 4. PREDICT nos pide que tenga insuficiencia vascular, un marcapasos permanente, que sea de adquisición comunitaria, o si es hospitalaria, y que sigan los ejecutivos teniendo positividad después de 72 horas. ¿Cuál es el? Pues sí, básicamente esto es lo que les iba a preguntar, pero ¿cuándo decimos que es una bacteriana persistente? En particular por esta rauta. 48 a 72 horas de positividad de los ejecutivos con tratamiento óptimo. ¿Ok? Entonces, pues aquí si te fijan, lo toman muy bien. Y el corte igual es 4 y lo bajan hasta 2 cuando esto se eleva al día 5. Y el corte de BIRSA, que es 3 o más, que tenga fenómenos embólicos, meningitis, enfermedad cardíaca preexistente, usuarios de drogas intravenosas, cultivos positivos después de las 48 horas, choque séptico o proteína C reactiva elevada. ¿Ok? Entonces, pues ya ustedes, conociendo estos 3, van a saber cuál aplicar con sus pacientes, ¿no? No en todos lados tienen acceso a, por ejemplo, a saber el tiempo de positividad del hemoclutivo, hay que ir al laboratorio a preguntarlo, etcétera. Entonces, ustedes ya van viendo cuál es mejor para ustedes. Y si hablamos específicamente, pues, de sensibilidad y especificidad, que sale un poquito más arriba, digamos, es POSITIV con una sensibilidad del 77.6% y especificidad del 63.1%. ¿Ok? PREDICT baja mucho en el día 1, sube al día 5, y BIRSA es muy sensible, con el casi 99%, pero su especificidad baja hasta el 35%. ¿Ok? Digo, particularmente en centros donde tenemos pues casi todos estos recursos, nuestros laboratorios, pues usamos las 3 escalas, ¿no? Al mismo tiempo, y la mayor parte coinciden que casi todos al final van a requerir un ecocardiograma. ¿Ok? Son las tablas que básicamente les expliqué. Y ahora, cuando tienen estreptococos, ¿cómo sospechar los factores que nos van a hacer pensar que tienen endocarditis? Que tenga una enfermedad vascular o tenga un soplo, que tengamos una etiología de grupos de estreptococos que causan endocarditis principalmente, el número positivo de los ejecutivos, la duración de los síntomas que sea mayor de 7 días, que solo esa especie esté creciendo, es decir, que no haya ninguna otra contaminación, y que sea de infección adquirida en la comunidad, ¿ok? Que es la escala Hammer. Esta escala, pues, nace de un estudio retrospectivo del 2012 al 2014, que es donde se evaluó la escala predictora en grupos de estreptococo, ¿ok? Y si se fijan, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 73%, o sea, el estudio sale con mucha base sólida para sospechar en ese. Y ahora, cuando tenemos Bacteriemia por enterococo, está NOVA, que es otra escala, ya, o sea, las escalas son de acuerdo al patógeno, si estamos viendo, que se mide el número de hemoclutinos positivos, el origen de la bacteriemia, o si tuvo bacteriemia previa, que tenga enfermedad valvular, o que tenga un soplo cardíaco. Y pues esto lo que nos va a medir es básicamente eso. Sobre todo estos estudios se hacen para disminuir que se hagan tantos ecocardiogramas sin mucha razón. ¿Ok? Entonces, ya teniendo nosotros la bacteria y el patógeno, digamos, podemos ir orientando en quién sí, en quién no, y qué tipo de ecocardiograma vamos a realizar. ¿Ok? Eso es básicamente lo de los porcentajes. Y se actualizó esta escala a la NOVA, donde lo que se agrega son la duración de los síntomas, que tenga más de 7 días,
o que tenga algún fenómeno embólico que se asocie, por ejemplo, a endocarditis infecciosa, porque un absceso a nivel cerebral, pulmonar, datos de osteomielitis, etc. Una duda. Estos estudios todos son con un transesofágico. No, o sea, es para solicitar un ecocardiograma, nada más, ¿ok? Pero en algunos centros pues se van directo al transesofágico y cuando se hace, digamos que esto nace para a todos los pacientes no hacerles un eco, porque pues ustedes saben que el transesofágico necesita sedación, a veces el paciente acaba intubado, también depende mucho del operador, no en todos los centros está disponible, entonces estas escalas nacen de esa necesidad de saber en quién sí y en quién no realizar esto, ¿ok? Ahora, bueno, pues en quiénes vamos a realizar un ecocardiograma, pues cuando la manifestación clínica sea consistente, catéter intracardíaco, válvula protésica, presencia de marcapasos, historia de enfermedad valvular, cultivos positivos, o que el eco transtorácico inicial tenga una mala visualización, pues ahí pasaríamos al transesofágico. ¿Ok? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál eco realizar? ¿Transtorácico o transesofágico? El transesofágico dice que tiene el transesofágico tiene mejor sensibilidad. Sí, siente accesibilidad. Sí, por costo, comodidad, accesibilidad, pues siempre, aunque a lo mejor las guías digan que tiene más sensibilidad, especificidad, etcétera, todo el mundo comenzamos con un transtorácico, ¿ok? Que también pues ahí va a depender mucho la masa muscular del paciente, lo que le llaman los cardiólogos la ventana pericárdica, o sea, la ventana de las cavidades, qué tanto pueden ver, qué tanto sí, qué tanto no, qué otras cosas tiene el paciente, por ejemplo, algo intracardíaco que no nos permita ver con exactitud todo eso. Si la verdad el diagnóstico sigue muy en la línea de que sí es eso, pues ya es cuando sí decides pasarte al transesofágico, ¿ok? Porque recuerden que un eco transtorácico negativo no descarta, pero para nada, la posibilidad de endocarditis infecciosa. Y recordemos que, de hecho, lo que vino a aportar, por ejemplo, el TAC o el PET-CT18-FDG son de esas vegetaciones mínimas que a lo mejor por eco no se pueden visualizar y sí por otros medios de imagen, ¿ok? Por eso les digo, cada paciente hay que individualizarlo y ver en quién sí y en quién no le vamos a estar pidiendo esto, ¿ok? Y ahora pues de esto les digo, ya ha habido mucho metaanálisis, revisión, en este caso del Journal Americano de Ecocardiografía, un metaanálisis de 16 estudios observacionales, donde pues sí, si se fijan las sensibilidades y especificidad son bastante altas con el transesofágico, que incluso pueden incrementar el diagnóstico en muchos pacientes al realizar este estudio y sí nos baja mucho la probabilidad de que salga negativo el estudio, ¿ok? Pero como vemos, pues todo esto es en el papel, digo que lo sepan, que sepan que es mejor, y quienes siguen, quienes no, cuándo realizarlo, pero sí pues con todo lo que implica realizar un estudio de este tipo, ¿ok? Y pues el eco transtorácico va a tener el riesgo de pasar desapercibido en vegetaciones y no va a disminuir la probabilidad de diagnóstico, como ya lo vemos en el pasado. Esto es básicamente cuando se repite. Esto fue la que ya mostramos de los scores de NOVA, cuando realizar el ecocardiograma, cuando no, etc. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál es la utilidad de lo nuevo que hay del PET-CT18-FDG? ¿Han escuchado algo de este estudio? ¿Lo han visto en algún paciente? En hipercapta el cardio y que es como se nos habla de actividad metabólica y estos objetivos de así. Y por ejemplo, así como lo explicaste, ¿qué es lo que va a requerir el paciente para realizar este estudio? O sea, porque el corazón tiene actividad metabólica, pero ¿cómo le vamos a hacer para saber que sea por causa infecciosa o no? O sea, este estudio es lo que ya conocemos como el PET, ¿no? El PET que le pedimos para captar cáncer o un foco oncológico, ¿no? Pero en este caso lo que hace es captar metabólico. El paciente se somete a un ayuno estricto, ¿ok? Donde prácticamente
va a haber un metabolismo basal mínimo del miocardio, del pericardio, etcétera, de todas las capas del corazón, ¿ok? Y lo que va a hacer, como vemos en la foto, pues es, en este caso, capta el anillo, que ahí está, pues, los datos de endocarditis, ¿ok? Es básicamente lo que va a hacer esto. Y este estudio nació porque, como ven con el eco, muchas veces cuando tienen alguna válvula protésica no se alcanza a identificar o no se alcanza exactamente a distinguir si es infeccioso o no, y este estudio se hizo principalmente para esos pacientes. Ok, pero ahora en las guías del 2023, las europeas, pues ya si se fijan y también los criterios de DUC ya lo ponen, o sea, como que lo puedes hacer de primera línea en prácticamente la mayoría de los pacientes. Ok, con recomendación 2A, pero esta ya cambió, me parece, a 1B, y es principalmente, pues, lo que nos ayuda a diferenciar si tienen o no endocarditis. Este estudio, pues, hay que hacerlo en un centro donde exista medicina nuclear. ¿Y cuánto creen que cuesta este estudio? No, menos, la mitad. Como entre 30 y 40 mil pesos. Ok, entonces, digo, a lo mejor evaluar, por ejemplo, si tienen un paciente sin seguro, creen que es muy alto la sospecha de endocarditis. ¿Qué harían? ¿Un PET-CT 18-FDG o un transesofágico? Yo haría más el estudio nuclear, porque es menos invasivo, cuesta menos, es ambulatorio, y hospitalizar al paciente por un transesofágico sí es un poco más costoso, pero digo, ahí ya es también de acuerdo a el criterio de ustedes, sus pacientes y que estén buscando. ¿Okay? Doctora, hay algún cuadro que me dio un plazo. Es que increíble es que se recomienda más el paciente si tienen prótesis nativos, pues utilizar significados. Pero entiendo por qué, o sea, que tiene una prótesis que complica cuando no se trata. Pues acuérdate que hace estos, ¿cómo le llaman? O sea, cuando en la TAC se ve algo muy brilloso, no hay problema. Hace artefacto la prótesis, ¿ok? Y acuérdate que muchas veces tampoco permite visualizar bien por eso que nace la necesidad de hacer un estudio nuclear para ese tipo de pacientes. Pero ya ahorita en las recomendaciones actuales lo puedes utilizar tanto para nativo como para prótesis, ¿ok? Pero sí es correcto lo que dijiste, o sea, nace, esa es la indicación inicial de por qué nacen estos estudios, ¿ok? Y aquí sí vemos, bueno, cuando comparamos, por ejemplo, los ecocardiogramas, las sensibilidades y especificidades que tienen, y se fijan son muy bajas, de los ecocardiogramas 50, 60%, y hasta arriba en captación del PET-CT nos toma 91 y 94%. Ok, es por eso que te digo que les digo que ya los ponen como primera línea, tanto para válvula nativa como protésica, ok, pero ustedes ya saben de dónde nace la indicación de hacer ese estudio. Y obviamente, pues no lo vas a hacer de primera línea en todos los pacientes, ¿verdad? Seguimos con los modelos tradicionales, eco transtorácico, y vamos con los hemocultivos, y vamos partiendo de ahí para el diagnóstico. ¿Ok? Y esto pues es lo que nos habla de todos los pacientes que fueron estudiados, este estudio prospectivo multicéntrico, donde existe una captación del 67%, 24%, 44% y 51%, tanto intracardíaca o extracardíaca. Entonces hay que tener ahí primero un basal y luego saber el rango de positividad de eso. ¿Ok? Y la utilidad de la resonancia, pues principalmente es para ver émbolos, ¿no? Sobre todo en el sistema nervioso central, que si se fijan la complicación, recordando que era del 20 al 40%, y muchas veces los pacientes están asintomáticos, ¿ok? Entonces también hay que muchas veces buscarlo y sospecharlo. Pero no quiero decir que en todos les tengan que hacer TARS, resonancias, etcétera, pero sí tener ahí presente que se puede manifestar esto. ¿Y cuáles son las lesiones asociadas a embolismos? Pues sepsis isquémico, microhemorragias cerebrales, sepsis hemorrágico, aneurismas micóticos o abscesos cerebrales y meningitis. Y el riesgo de embolismo, de acuerdo a cada órgano, pues si se fijan,
es tan bajo como el 4 o 6% y tan alto como casi hasta el 30, 40%, y pulmonar, cuando es endocarditis derecha, va a ser así tan alto como hasta el 84%, ¿ok? Entonces, depende del tipo de endocarditis derecha o izquierda, es que ustedes tienen que ir sospechando y saber cuáles son los órganos que se afectan más común como una complicación embólica, ¿ok? ¿Qué opciones terapéuticas vamos a tener? Pues la verdad es que cuando es meticilino susceptible, pues tenemos varias, ¿no? Principalmente aquí en México cefalotina, y cuando es meticilino resistente, ya tenemos vancomicina, daptomicina y otros que todavía no están validados, pero que hay estudios en cursos, ceftarolina, linezolid, etcétera, o sea, para coberturas de gran positivo. Cuando hay una válvula y no se puede quitar, se agrega rifampicina para el biofilm, y si se fijan, los tratamientos son tan largos como al menos 6 semanas, ¿ok? Entonces, pues sí, ustedes ya esto lo podrán revisar con más a detalle, depende del tipo de patógeno identificado, pero sí las opciones terapéuticas son amplias y muchas veces son solo intravenosas, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar también del tratamiento vía oral. Cuando son estreptococos, pues los estreptococos, como sabemos, en primera línea son penicilinas, y podemos utilizar también ceftriaxona con un aminoglucósido o vancomicina cuando son alérgicos, ¿ok? Y aquí la duración la ponen de 2 a 4 semanas, sin embargo también sabemos que se tiene que aumentar la duración al menos a 6 semanas, ¿ok? Y sobre todo si tenemos ya bien identificado el diagnóstico. Enterococo, principalmente fecalis, ¿no? Que es el que más causa endocarditis. Bueno, ya salieron estudios que la base es ampicilina y ceftriaxona, ¿ok? Que debe ser lo de base. Ya no se usa tanto el aminoglucósido, pero a veces en algunos pacientes que tienen osteomielitis o algún otro tipo de situación particular, sí se debe de utilizar una inducción de al menos 2 semanas con aminoglucósido, ¿ok? Y como les comentaba, pues algunas otras terapias que se están aprobando, como linezolid, por ejemplo. Esto es lo que les comentaba, cuando es Enterococcus fecalis, siempre es ampicilina más ceftriaxona, que ya no se utiliza el aminoglucósido, porque en estos estudios que se hicieron por ahí de la década de los 2000, salió que tienen una efectividad exactamente igual y pues muchos menos efectos adversos en la cetra que la gentamicina, ¿ok? Esto es básicamente lo que les comenté de forma resumida, porque ya estamos en tiempo, ¿ok? Grupo AC, pues sorpresa, con ceftriaxona la mayoría tiene cobertura, ¿ok? Entonces, digo, más que preocuparnos o algo así, pues saber que tenemos muchas opciones, y hay esquemas empíricos para microorganismos fastidiosos, como vemos acá, que utilizan, puede ser combinación de un aminoglucósido, puede ser doxiciclina, etcétera, ¿no? Entonces, algunos agregan una quinolona como ciprofloxacino o levofloxacino, ¿ok? Igual la duración debe ser también de al menos 6 semanas, ¿ok? Y endocarditis fúngica, pues principalmente anfotericina, pero podemos utilizar equinocandinas como cascofungina o anidalafungina. Pero cuando hay endocarditis fúngica, algunos autores establecen que el tratamiento pues es prácticamente de por vida, ¿ok? ¿En quiénes vamos a indicar cirugía? Cuando tengamos una disfunción valvular que genere falla cardíaca, cuando la infección está muy extensa, ¿ok? Por ejemplo, que tengamos absceso, fístula, algún bloqueo, patógenos de difícil tratamiento, por ejemplo, pseudomonas, hongos, también eso va a ser, hay una indicación quirúrgica, infección persistente, que la bacteria continúe, las vegetaciones que sean persistentes o que midan más de 10 milímetros. Entonces, si se fijan, pues al final muchos pacientes terminan en cirugía, ¿no? Porque pues muchos tienen afección de este tipo y es cuando ya hay que hacer eso. Ahora, ¿cuándo vamos a realizar la cirugía? La verdad es que mientras más temprano se haga, más fácil se detecte y les vamos a... Si nos esperamos varios días, pues la mortalidad aumenta. Y si se fijan, al hacer la cirugía temprana, nos reduce en casi un 43% lo de la sobrevida, ¿ok? Entonces, para que se lleven eso también, digo, y de acuerdo también a la estabilidad del paciente, si se puede o no se puede, pero la realidad es que si el paciente está hospitalizado con falla cardíaca por la endocarditis,
pues no hay que esperar a que se estabilice, o sea, la cirugía es imperativa. ¿Ok? Y estos estudios, básicamente fue lo que les dije, asociaciones entre el tiempo de cirugía y sobrevida por endocarditis infecciosa. Ahora, los factores pronósticos, se hizo este estudio de 1984 hasta el 2006 en pacientes con endocarditis infecciosa izquierda para determinar los pronósticos de mortalidad intrahospitalaria, teniendo una mortalidad en este estudio del 29%. Y lo principalmente que se estableció fue la edad, que tuviera el paciente con morbilidades, presión alta, diabetes mellitus, que tuvieran válvula protésica y bacterianos por Staphylococcus y Streptococcus galácticos, ¿ok? Que básicamente pues es lo que ya estuvimos ahorita repasando, que son los predictores de mortalidad, que como vemos aquí en los hazard ratio, o en análisis de riesgo, pues tenemos que a mayor edad, si es por Staphylococcus, si tienen una disfunción valvular, una bacteriana persistente, pues es los que nos va a causar más problemas, ¿no? Diabetes, enfermedad renal, que el paciente esté en hemodiálisis, que tenga una falla cardíaca, que básicamente pues, son las complicaciones que van presentando estos pacientes, ¿no? Entonces, pues, ya sabemos en quién sospecharlo, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, y también saber el pronóstico de tu paciente, ¿no? Y qué tanto esperas, pues, por ejemplo, hablar con la familia, todo eso, ¿no? Cómo va a estar el paciente en su seguimiento. Ahora, ya para terminar, vamos a hablar, bueno, el seguimiento que se hace de los pacientes, pues tenemos el riesgo de recurrencia de 2 a 6%, no son necesarias, digamos, una vigilancia con ecocultivos, ni nada de eso a corto plazo, y la supervivencia, pues, 80-90% a un año, 20-80% a 2 años, y baja hasta el 60-70% a 5 años, ¿ok? Y tratamiento ambulatorio. ¿En quiénes ustedes creen o que pacientes que son candidatos a tener un tratamiento ambulatorio vía oral para endocarditis? Válvula nativa, endocarditis izquierda, que estén estables, que ya hayan tenido su periodo de inducción y que las opciones terapéuticas sean de muy buena disponibilidad, ¿ok? Vía oral. Entonces, pues se hicieron varios estudios, principalmente el de la Corte Games y el que es un poquito más famoso, el de New England. Esto es todo lo que les expliqué básicamente de forma más rápida. El POET, ¿no? Que es de donde salen pues todos los criterios que hay que tener para que un paciente sea candidato a tratamiento oral, ¿ok? Y pues debe ser así, que tengan inducción, que no hayan requerido cirugía o si la requirieron, se den al menos 10 días de antibiótico intravenoso, ¿ok? Si, por ejemplo, es asociada al dispositivo, el dispositivo se haya retirado, que estén hemodinámicamente estables, que haya una biodisponibilidad del fármaco y que la gente que sospechamos o que más bien tengamos documentado sea susceptible también a esos fármacos, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues es un paciente un poquito difícil de tener, ¿no? Porque pues tiene que tener como todos los criterios y todas las palomitas, y muchas veces pues esto no es tan fácil de lograr, son pacientes con muchas comorbilidades, o que por una u otra razón necesitan hospitalización y no pueden ser ingresados, ¿ok? Ahora, la famosa frase Schoenberg, en endocarditis infecciosa se puede o no. La verdad es que se han hecho varios estudios, sin embargo, pues no reflejan que tengan una mejoría o que sea superior a los esquemas acortados. Ok, entonces, realmente en la tía siguen pasando que al menos 6 semanas de tratamiento, ok, para que no queramos ahí disminuir, digo, a lo mejor la tendencia es que después se pueda, pero ahorita al menos todavía no está ni establecido ni validado, ok. Y endocarditis y hongos, pues vamos a tener que aquí si la mortalidad va a aumentar hasta el 50%, lo que habíamos visto principalmente Candida y Aspergillus, y esto casi siempre nos va a llevar a tener embolismos periféricos, ¿ok? Los factores de riesgo que ya los vimos ahorita,
y pues los esquemas que, como les había dicho, anfotericina, equinocandinas como caspofungina, anidolafungina, ricafungina, y cuál otra equinocandina está nueva por salir, que ya hay varios estudios de no inferioridad. Empieza con el pesafungina, la que es la dosis semanal, para que lo chequen, digo, pues que se apruebe y que se traiga acá a México. ¿Ok? Y en quienes vamos a dar profilaxis para evitar tener endocarditis infecciosa, pues las guías ya han cambiado. Antes se establecía que solo aquellos pacientes que fueran a tener algún procedimiento, factores de riesgo y algún procedimiento donde se involucraba la parte gingival o la parte de la raíz de los dientes, pero ahora la recomendación del 2023 con grado de evidencia bajo se amplió a que si tú crees que tu paciente, independientemente de esto, va a ser sometido a un procedimiento invasivo, puedes optar o no, de acuerdo a tu criterio, por darle profilaxis. Lo de la parte dental, esa sigue exactamente igual, y pacientes con enfermedad cardíaca estructural o que tuvieron endocarditis previa, a eso sí también requieren de la profilaxis. ¿Ok? Para que tengamos ahí, y esto pues es una de la guía pasada donde solamente estaban los dental. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta?